Buenas tardes a todos. Agradecemos mucho su asistencia y entusiasmo para participar en el Open World Conferences UNIS 2022. Estamos muy contentos por el interés demostrado para que se llevara a cabo esta conferencia con Guate Futuro. Mi nombre es Lourdes Batres y los estaré acompañando en la moderación de la charla. En nombre de Alumni UNIS, nos alegramos mucho de seguir en contacto con la comunidad UNIS y el público en general. Queremos agradecer especialmente a Juan José Ramírez de Guatefuturo por su participación en la organización de esta conferencia. Al finalizar la charla tendremos un espacio de preguntas, las cuales pueden realizar a través de slido.com con el código 4892340. Entonces los dejo con Juan José para que nos amplíe la información sobre las becas. Adelante, Juan José. Muchas gracias, Lourdes. Y antes de iniciar en materia, pues muchas gracias, Lourdes, muchas gracias a la Universidad del Istmo nuevamente por la invitación. Para nosotros es un gusto participar y poder comunicarles un poco más de cerca la información del programa que tenemos nosotros para apoyar los estudios de posgrado en el exterior y así realicen sus metas. Entonces, bueno, pues muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Voy a pasar aquí ya a proyectar la presentación. Ahorita ya se debería estar viendo. Pues muy bien. Entonces, como les comentaba, Fundación Guate Futuro, pues es un esfuerzo entre donantes tanto del sector privado como fondos gubernamentales también tenemos para poder hacer realidad este apoyo a la financiación de proyectos de estudios en el exterior. Aquí les compartimos lo que fue la publicación del presente año. Tenemos ya la 15ª generación continuamente en la fundación, desde el primer año que nosotros estuvimos en el 2008 hasta el 2022. Entonces, tenemos ya 15 generaciones que conforman la familia de Guatefuturo. Y aquí tenemos algunos de UNIS. Aquí les dejé en resaltado, que es una persona que va a ser, es Cristina, digamos, que va a hacer su posgrado en Big Data en la Universidad de Navarra. Y también hemos tenido otros participantes de UNIS en otros años. Hemos tenido ya presencia en los 5 continentes. Han estado hasta en Egipto los beneficiarios del programa de crédito beca. Han participado en más de 200 universidades diferentes, los 464 beneficiarios. Y tenemos como un apoyo complementario los más de 50 convenios firmados con universidades en el exterior, los cuales tienen la ventaja de dar una beca parcial. La universidad anfitriona es la que permite esta beca parcial a los beneficiarios de Guatefuturo. También es importante mencionar, pueden aplicar con cualquier otra universidad. Mencionamos estos 50 convenios por la ventaja específica de los descuentos que hacen para los beneficiarios. También abrimos un poquito acá un vistazo general sobre las oportunidades de financiamiento que hay. Aquí llegamos hasta las 57 fuentes de financiación. ¿Por qué lo mencionamos? Porque se pueden combinar perfectamente. Alguien que haya sido admitido en alguna otra beca de excelencia puede complementar su financiación con el crédito beca de Guatefuturo. Lo cual, pues claro, ayuda bastante a la economía para los estudios de posgrado. Entonces, una vez más, nosotros buscamos internacionalizar el talento guatemalteco.
Le interesa fortalecer el liderazgo profesional de Guatemala que contribuya al cambio y al desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, es un viaje de ida y de vuelta. El mensaje clave con Guatefuturo. Entonces, ese es el requisito. A veces a nosotros nos preguntan mucho como, ¿y qué es lo que evalúan? ¿Qué es lo que piden? Bueno, pues están los diferentes componentes, pero el requisito número uno es que sean postulantes que les interese regresar a Guatemala y desarrollarse en Guatemala. Para ello, nosotros estamos acompañándolos en el círculo que nosotros llamamos el círculo virtuoso del talento y de la excelencia, eh, lo cual culmina en el estudio del posgrado, pero que inicia con acciones, podríamos decir, bastante sencillas, pero muy significativas. El hecho de que ustedes hoy se hayan sumado a esta conferencia online sobre oportunidades de estudios en el exterior es precisamente el primer paso para concretar esa meta, darse ese espacio para soñar, para imaginar, ¿por qué no? Una oportunidad de estudios en Francia, en España, en Australia, en Estados Unidos, donde ustedes prefieran. Pero todo comienza precisamente en este pequeño espacio de permitirse imaginar un futuro donde ustedes desarrollan sus capacidades profesionales en un posgrado. Después, digamos, de este primer splash que nosotros nos damos en las conferencias, en estas actividades y en otras, pues vaya, comienza el proceso de búsqueda como tal de la información, visitar los sitios web de la universidad, los sitios web de las fuentes de financiación, escribirles a los representantes de las universidades, entre otras cosas, para luego postular a los procesos de admisión en las universidades que están en un tiempo perfecto, todos ustedes en esta época del año, porque las postulaciones se están abriendo usualmente alrededor de estos meses, concluyendo entre noviembre y diciembre para estar admitidos lo más tarde, enero, febrero del próximo año. Entonces, acorde a los calendarios de las universidades, están en un tiempo muy oportuno para buscar la información de la oferta académica y de los requisitos de aplicación. Luego, pues, concretar el esfuerzo, vivir la experiencia como tal, vaya, y poder decir en un futuro no muy lejano, tener este paso de la experiencia internacional en su hoja de vida. No es únicamente por las habilidades técnicas o académicas de su posgrado, sino es todo lo que habla una experiencia internacional en una persona, su capacidad de adaptación, el dominio de un nuevo idioma, nuevas reglas de vida, en fin, tantas cosas que una experiencia en otros países le abre a uno eh, en su preparación. Aquí nosotros tenemos a la vista lo que es el calendario del 2022 y los componentes, los principales son los que tenemos año con año. A inicios de febrero abrimos la convocatoria del programa de crédito beca y lo estamos cerrando hasta la última semana de abril. Durante esta ventana de tiempo, febrero, marzo, abril, es que se postula a Guatefuturo. ¿Cómo se postula? Pues se presenta el expediente académico y los papeles de respaldo para su posgrado. Principalmente, y esto es para tenerlo en el radar, se requiere presentar la carta de admisión incondicional para el posgrado. De allí es como lo importante de tener fresco
los procesos de aplicación en las universidades. De mayo a junio se da el proceso de selección como tal de los beneficiarios. Es el estudio tanto académico como crediticio del crédito beca. Y durante las primeras 2 semanas de julio se publican los resultados. Esperamos que varios de ustedes estén allí con sus nombres muy orgullosos, muy contentos el próximo año. Y luego los procesos ya de administrativos, de la formalización y demás temas de documentos ya de una vez han sido candidatos seleccionados. Aquí tenemos un resumen arriba, un poquito más, no vamos a profundizar, pero es para que se den una idea de las tasas de interés y los diferentes periodos que transitan en la fundación. Para fines de la charla de hoy es compartirles pues que las tasas de interés que manejamos son tasas prime todas, porque no somos una fundación con fines lucrativos, sino somos precisamente una fundación con finalidades educativas. Entonces, lo que se recupera de los créditos beca vuelve al fondo para que más guatemaltecos aprovechen esta misma oportunidad en un futuro. La estructura del programa. En un slide, $25,000 por año es el máximo que se puede solicitar y se puede solicitar hasta por 2 años. Hay un techo de $50,000 que se puede utilizar para la financiación del posgrado. Se pide, como es natural, el retorno de los estudiantes a Guatemala y cumplir un periodo de residencia que constituye el doble del tiempo financiado más un año. Háganse ustedes la idea que es entre 3 a 5 años. Y aquí viene lo interesante. El 50% es beca del monto que se utilice con nosotros. Para dar un ejemplo, ustedes solicitaron un apoyo de $40,000, ustedes van a manejar como crédito solamente $20,000, ¿sí? Hay una opción también de una beca adicional para quienes desempeñen algunas funciones específicas, como la docencia universitaria o algún proyecto que tengan en los departamentos de Guatemala, es decir, fuera de la ciudad de Guatemala, o bien trabajen un tiempo en el sector público. Todas estas actividades tienen una opción de un 10% de beca adicional sobre el saldo de la deuda. Las tasas de interés prime, que ya lo mencionamos, y bueno, hay una penalización si en dado caso no regresan a Guatemala, que es pues el propósito fundamental. No se realiza ningún pago durante los periodos de estudios, es decir, ustedes se enfocan 100% a la experiencia de estudios y de aprendizaje. Todavía hay un año de gracia posterior al tiempo de los estudios. Ese año de gracia se puede utilizar de 2 formas. Ustedes deciden y regresan a Guatemala y ese año es en el que ustedes se ocupan en ponerse en contacto con las empresas, en los procesos, activarse en los procesos de reclutamiento, en fin, retomar la vinculación en sus diferentes actividades. O bien pueden permanecer en el exterior y aprovechar ese año de gracia para una práctica profesional. Esto es muy interesante para muchos porque les permite hacer currículum, les permite hacer un poco más de ahorro también y, por supuesto, viajar un poquito más, conocer más del país o de la región donde ustedes se encuentren. Y al final, pues se pide nuevamente el retorno al país para ejecutar la condonación. 2 documentos tenemos de referencia nosotros, principales.
que es el reglamento como tal del programa y el instructivo de la aplicación. Para los que tengan una duda más inmediata de cómo preparo la postulación, cómo hago el folder, qué documentos me piden, el instructivo es el que les va a responder esas dudas. Para los que tengan algunas consultas sobre, mire, cómo son los compromisos con Guatefuturo, qué significa la residencia, qué me piden durante el tiempo de estudios, todo eso está explicado en el reglamento. Yo sé que ahorita estamos en una época muy inmediata, en lo que nuestros canales pues, de información han cambiado mucho. Ahorita es más inmediato un TikTok, un Instagram, etcétera, etcétera, las redes sociales que nos dominan ya en la vida diaria. Sin embargo, sí pedimos, y es algo muy útil, darse un espacio y hacer una lectura de estos documentos porque sirve muchísimo al momento de participar en la convocatoria de Guatefuturo. ¿Cuáles son los requisitos para participar de la convocatoria? La nacionalidad guatemalteca, estar graduados de la licenciatura, haber sido admitidos en la universidad de destino. Se debe tener una duración de 1 año académico como mínimo en el posgrado para estudiar, para aplicar con nosotros. Esto quiere decir que para un programa que inicia usualmente entre septiembre y agosto, debe estar concluyendo alrededor de mayo del próximo año, para que ustedes tengan una idea más concreta de qué nos referimos. Los programas a financiar presenciales deben ser de modalidad presencial y de dedicación completa. También tengamos presente que la pandemia nos vino a modificar muchos procesos. Hay algunas universidades que todavía están en modalidades híbridas en algunos aspectos o pueden ofrecer todavía la opción de algún formato digital. Sin embargo, estamos viendo hoy por hoy que estamos ya presenciales prácticamente en la nueva normalidad. Entonces, eso es algo a considerar. Se debe demostrar el dominio del idioma en el exterior, donde se van a cursar los estudios. Esto quiere decir, en la mayoría de casos, pero no exclusivamente, para los que lo tomen en inglés, se solicita TOEFL, ¿verdad? Pero igual aplica con el alemán, el francés y cualquier otro idioma donde se dicte la instrucción del programa. Y luego tramitar la solicitud desde el portal. Tenemos una aplicación bastante amigable, donde todo se hace en línea. Lo que nosotros pedimos, y creo que ahí es importante tenerlo en mente, es que reserven su tiempo para poder componer los documentos. La aplicación no es complicada para nada, pero sí se requiere solicitar, por ejemplo, las calificaciones, tener a las referencias laborales, si no las tienen, pedirlas, en fin, reservar y organizarse para poder componer la aplicación. A veces nos entran llamadas donde nos dice, mire, estoy en mi tiempo de almuerzo y quiero saber cómo terminar la aplicación Guatefuturo. Es muy poco tiempo y en 1 hora de almuerzo no la van a hacer, ¿verdad? Pero sí es importante reservar ese espacio porque vale la pena el resultado. Aquí lo que les compartimos un poquito por el espacio de tiempo que tenemos es más o menos el esquema de la aplicación a un posgrado en el exterior. Que están ustedes por comenzar. Entonces, ya vemos en las primeras flechas, pues el interés, buscar la información. Esto nos lleva a las primeras preguntas. ¿En qué país? ¿En qué idioma? Muy recomendable, les digo. Si van a tomar un posgrado en el exterior, hacerlo en un segundo idioma. Es parte de la experiencia internacional
y se expande mucho más el networking y los contactos que se establecen. Luego preguntas más específicas, como ¿qué universidad? A veces son preguntas que parecen como muy sencillas, pero universidades hay muchos tipos y muchas cuestiones para elegir. ¿Quiero una universidad urbana, perdida en la ciudad? ¿O quiero una universidad en el countryside, en el campo, donde prácticamente estamos rodeados de bosque? ¿Cómo es la universidad que a mí me interesa? Eh, la financiación también es importante indagar. Muchas veces en la aplicación que ustedes tengan a la U, no es que vaya a salir en letras grandes y fosforescentes los programas de becas, sino que de repente es en un cuadrito al final de la aplicación antes de enviar el official eh, form para la universidad. Es como marque este cuadrito si a usted le interesa recibir una ayuda o ser considerado en el programa de becas. Entonces, lean bien y marquen todo lo que puedan. Y pregunten siempre programas de becas, fuentes de becas, dónde pueden ustedes indagar, que siempre puede haber una oportunidad en ese aspecto. Se aplica a la universidad. Esto conlleva preparar ensayos, preparar el letter of motives, es decir, explicarle a la universidad, explicarle a Salamanca, explicarle a Navarra, explicarle a Harvard, explicarle a la Universidad de Sydney, a donde ustedes quieran ir, por qué es importante que los integren a ustedes como estudiantes, qué van a aportar allá, qué esperan recibir, en fin, es esa presentación de el proyecto como tal, donde van a persuadir al comité de admisiones sobre la importancia de su candidatura. Las cartas de recomendación muy importantes, van mucho más allá a veces de lo que estamos acostumbrados en Guatemala, de que una carta de recomendación casi que dice, mira, escríbeme tú una carta de la recomendación y yo te la firmo, por ejemplo, ¿verdad? Son cuestiones que a veces se escucha que sucede. Sin embargo, la carta de recomendación en procesos de este tipo, pues miren, la figura de un profesor de prestigio o de sus jefes o que puedan hablar de sus habilidades, no solamente académicas, no solamente profesionales. Es decir, me voy a explicar mejor. Se sabe que tienen la capacidad, ya que están viendo un posgrado, ya son profesionales con un recorrido. Es decir, hay un primer filtro que en cierta forma ya lo tienen. Pero lo que se quiere a veces leer a través de estas cartas de recomendación es la capacidad de adaptarse a nuevas realidades, la capacidad de manejar el fracaso y aprender de él, cómo ustedes superan los retos, en fin, algo más allá que hable de ustedes como personas y la garantía o el potencial que ustedes tienen de ser exitosos en un programa internacional. Eh, luego los exámenes estandarizados que ya los mirábamos, las notas, por supuesto, y preparar el presupuesto. Y esperamos, pues, ¿verdad? Que lleguemos a la decisión de somos aceptados, ¿verdad? Y poder celebrar. Eh, a muchos, y aquí hay una recomendación práctica, si ustedes pueden aplicar a 2, 3, 4 universidades, es recomendable. Es muy probable, siendo buenos candidatos, que puedan recibir admisiones a varias universidades. Entonces, tienen un espacio, por decirlo de alguna forma, para negociar con las universidades. Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de un ingeniero que finalmente escogió irse a Berkeley, en Estados Unidos, pero todos los tecnológicos top de Estados Unidos lo habían aceptado, ¿verdad? Entonces, hay un margen ahí de negociación. Como, ¿qué te ofrece la otra universidad? Pues mira, me ofrece un 10% más de beca. Pues te lo igualamos y te vienes con nosotros. A ese tipo de cosas me refiero.
Son cuestiones bastante útiles. Y aplicar siempre a las fuentes de financiación, las becas que mencionábamos, el crédito beca de Guatefuturo, que desde ya nos tengan en el radar para poder concretar esta experiencia de estudios. Y nuevamente un vistazo más detallado del calendario. Están, como les decía, en excelente momento. Usualmente en agosto, en estos meses es que se inicia el proceso con vistas a iniciar estudios en agosto y septiembre del próximo año. Usualmente lleva este espacio de 12 meses, un buen proceso de aplicación a cualquier universidad en el exterior. Y aquí pueden ver ustedes los diferentes pasos, que es lo que ya adelantamos en el esquema anterior. Preparar los exámenes estandarizados. Mire, yo tengo TOEFL, ¿verdad? Yo ya lo tomé, lo aprobé. Excelente. ¿Cómo le fue en su TOEFL? Pues mire, yo tengo 75, tengo 80 de los 120 del TOEFL. Excelente. Un proficiency, podríamos decir, para ser competitivo. Sin embargo, si usted empuja su TOEFL a un 90, ya no digamos un 100, 105 para arriba, los rangos de universidad a los cuales ustedes pueden aplicar y van a ser competitivos cambian. Y a veces son diferencias mínimas, por decirlo de alguna forma, pero, por ejemplo, un 90 y un 100 en un TOEFL puede hacer la diferencia en cuanto al rango o la faja de universidad a la que ustedes van a aplicar. Similar sucede con los idiomas del proficiency de francés, de alemán, del holandés o cualquier otra lengua que ustedes necesiten certificar. Además de los exámenes de idioma, también los exámenes técnicos, podríamos llamarlos de alguna forma. Preparar el GRE o los GMATs o las diferentes pruebas estandarizadas, usualmente cuantitativas, verbales y combinadas de cuantas habilidades académicas la universidad tiene interés en realizar una prueba formal. Entonces, están en un tiempo muy adecuado para tomar nota de cuáles son esas pruebas y poder tomar un espacio para prepararse, no solamente sobre el contenido, sino sobre cuestiones sencillas de la metodología del examen. Hay muchas personas que a veces se castigan solitas porque se ponen un poquito nerviosas, por decirlo de alguna forma, cuando toman el examen y eso les castiga unos puntos, ¿verdad? Que pueden ser importantes. Entonces, acostumbrarse a las metodologías de los tests también es algo importante. El proceso de selección de Guatefuturo, para entrar ahora a esta parte. Es un proceso independiente, es anónimo. Es importante conocer de Guatefuturo que no hay entrevista y se entrega un expediente que se conoce por código solamente, ¿verdad? No hay nombre, no hay referencia, no hay parentesco, no hay yo conozco en el proceso con nosotros, sino es enteramente los méritos profesionales y académicos del candidato. Entonces, esmerarse, por favor, en la preparación del expediente. Es una única convocatoria pública y masiva, ¿verdad? Como es natural, cualquier caso de influir en el proceso significa el descarte del expediente. Los comités de selección especialistas del área. Usted va a hacer arquitectura, lo evalúan arquitectos especialistas, igual administración, igual derecho. Y evalúan ensayos, cartas de recomendación y todo el expediente en sí. Y al final el consejo directivo pues valida el proceso. ¿Qué se necesita para hacer una buena candidatura? La calidad del programa, de la facultad y de la universidad. Ese es un componente importante. La excelencia académica de ustedes es otro componente importante. Recordar que es una selección comparativa, están compitiendo. Hay otros candidatos excelentes que están mostrando sus credenciales. Entonces hay que preparar con bastante esmero su expediente.
y siempre visualizar los rankings de productividad de las instituciones a las que están apuntando. Un tema práctico, no sé cómo estamos de tiempo, tú me dices, Lourdes. Muchas gracias, Juan José. Sí, todavía tenemos un par de minutos para continuar con la presentación y luego proceder al espacio de preguntas. Ah, perfecto, muy bien. Entonces ya vamos a terminar. Ah, bueno, mira, cabal, ya estamos. Entonces solo me voy a detener aquí un poquito. Aquí hay muchas cuestiones importantes. La escogencia de la universidad es una de las decisiones más trascendentales en el proceso de Guatefuturo y cualquier otro proceso que ustedes consideren. Miren, busquen los rankings. Están muy con el QS ranking, el ARWU ranking, el Leiden ranking. Hay cuántos rankings hay para poder evaluar el posicionamiento de una universidad. Y elijan siempre la calidad de la experiencia que ustedes pueden obtener. Muchas veces sabemos que nos queremos ir y podemos elegir de forma apresurada una universidad, pero el costo de tiempo y de inversión de verdad que vale la pena elegir un buen destino académico, no el más inmediato, no el que le puedo completar ahorita los requisitos, no el que ya pagué o el que es el más barato o es porque ya me voy a ir a la playa y va a estar a la par la universidad. El prestigio de la universidad es importante para compensar la inversión de tiempo y económica que ustedes van a hacer. Entonces, bueno, y aquí estamos al final, en contacto por teléfono, la dirección de correo nuestra. Soy guatefuturo@guatefuturo.org. Nos pueden seguir en redes, nos dan like a la página, siempre nos sirve un montón para que la gente nos conozca. ¿Quieren ver los rostros de Guatefuturo? Ahí está el YouTube. Perfecto. Muchas gracias, pues. Muchísimas gracias, Juan José, por su presentación. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas a través del código que les coloqué en el chat de Slido, ¿verdad? Que es 4892-340. Entonces vamos a proceder a este espacio de preguntas. Ya tenemos algunas. Dice, ¿qué consejo nos podría dar al momento de aplicar? Bueno, mira, es así como, hay muchas cosas, pero creo yo como, yo quizá comenzaría por lo que no nos es tan familiar para nosotros. Mira, por ejemplo, en las universidades siempre te piden como la carta de motivos, me explico. Es algo que no acostumbramos mucho en Guatemala en nuestras aplicaciones o cuestiones así. Y de verdad que es un documento que puede decidir la admisión. Entonces, una sugerencia sencilla en cuanto a la preparación es redacten una su carta de motivos, una su carta de introducción personal, el statement letter que les dicen las universidades. Y traten ustedes ahí, ¿yo qué quiero dar a entender? Bueno, reflejar mi perfil como profesional, mi potencial como profesional, mis fortalezas, mis debilidades. Hay otra cosa, por ejemplo, que nosotros no estamos muy acostumbrados y que es bien importante, el manejo, el manejo eh, de las experiencias, podríamos decir, de algunos fracasos que se han tenido en la vida profesional, cómo lo manejaron, o en la vida académica, ¿verdad? ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué aprendieron de ello? ¿Qué desarrollaron? Porque es lo que nos ayuda a ver las capacidades de adaptación y de sobreponerse a las diferentes experiencias. Entonces, eso es como una cuestión inmediata. Importante, redacten una su carta, socialícenla con sus profesores, sus colegas, sus amigos, porque una cosa es lo que yo pienso que estoy poniendo y otra cosa es lo que se entiende la gente que lo está leyendo, ¿verdad? Entonces, por ahí sería una cuestión muy sencilla. Y escribir al representante de la universidad, llamar, miren, tan inmediato que está todo, comunicarse y una cuestión para tener en el radar.
Un candidato de Guatemala es igual de valioso que cualquier otro candidato en el mundo, les quiero decir. A veces es algo que a veces nos da un poco como, es que mira, es que lo que pasa es que van los de Europa, los de esto, van de cualquier lado, pero todos los candidatos tienen sus fortalezas. Ustedes no se imaginarán en el caso de Latinoamérica, donde nos toca resolver la vida de tantas formas, me explico, pues somos países que estamos como en los retos de resolver muchas cosas, el aporte que hay a nivel de creatividad, de pensamiento lateral, de ver las cuestiones desde otro punto de vista que ni se les ocurre en un país desarrollado. Entonces, sus candidaturas son igual de valiosas y el reto importante es hacer visible esas fortalezas en la aplicación. Muchísimas gracias, Juan José. Para quienes preguntan si vamos a compartir la charla, pues la vamos a subir en el transcurso de la semana a YouTube para que ustedes puedan verla nuevamente. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuentan con becas completas para Berkeley? Ah, aquí hay una cuestión importante. Nuestro programa es un programa mixto. Tiene un componente de crédito y un componente de beca. En el caso de Berkeley, no tenemos un convenio directo con la universidad, pero tenemos 50 convenios más, te quiero decir, y con universidades todas de mucho prestigio. Por ejemplo, te puede interesar el convenio que tenemos con la University of Southern California, la USC, por si fuera de interés por el tema, por la pregunta tan concreta. Um, Ahora, voy a esto. El crédito beca tiene el componente del 50% de beca. Es un componente importante, te quiero decir, en cuanto a la ayuda financiera. Eso se dona al beneficiario. Si aplicas con una universidad con la que hay convenio, las universidades, para darte un ejemplo, pueden dar desde un 20%, incluso algunas llegan a dar hasta un 50% de beca parcial sobre la matrícula, que es otra franja grande de descuento a nivel de presupuesto. Entonces, si se reúnen todos los puntos, ya se pueden ver las ventajas del programa con Guate Futuro. No sé si hay alguna otra. Sí, aquí tenemos otras consultas. Preguntan si al ser auxiliar en una universidad se puede aplicar a esa beca extra del 10% que había mencionado y si este 10% es sobre el 50% de crédito o sobre el 100% de crédito beca. Sí, sí. Es como, estoy casi seguro que es un estudiante de administración el que me hizo esa pregunta. Pues mira, eh, para hablar por partes. La beca del 10%, el bono especial del 10%, es cuando ya se está de vuelta en Guatemala y se aplica sobre el saldo del capital que se tenga activo al momento de aplicar ese bono. ¿Me explico? Ya. Entonces, eso creo que responde la primera parte. Que si es sobre el 50 del 50, es esa parte. El 50% es la condonación que se recibe sobre el monto desembolsado, ¿verdad? Es decir, se desembolsaron $20,000, se condonan 10,000. Quiere decir que hay un crédito de 10,000, ¿verdad? Sobre ese saldo de crédito de 10,000, alguien aplica porque dio clases, entonces se aplica un 10%, es decir, 1,000 quetzales, ¿verdad? Sobre esos 10,000, ¿verdad? Y en el caso de la docencia universitaria, se pide que sea titularidad. Yo creo que ahí está. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra que dice si hay algún promedio para aplicar. Sí, mira, aquí tenemos un aspecto importante. La evaluación en cuanto a la calidad académica siempre es una evaluación eh, integral. Eh, Podríamos decir, por ejemplo, el promedio arriba de 90, ¿verdad? ¿Y qué pasa si mi promedio fue de 70, por ejemplo? ¿Significa que no puedo aplicar? No necesariamente. ¿Me explico? Te voy a dar un ejemplo.
nosotros podemos evaluar para unas carreras como medicina. En medicina, los promedios en general están alrededor, el promedio puede estar alrededor de un 70 a un 75. Es muy difícil encontrar un médico que se gradúe con 100 puntos en el medio universitario en Guatemala. Entonces, es una circunstancia, te quiero decir, conocida, ¿verdad? Explico, en el medio educativo de Guatemala. Igual, también sabemos que está la realidad del estudiante que trabaja en algunas oportunidades a la par de que está sacando su licenciatura. ¿Me explico? Entonces, sabemos que va a ser una experiencia distinta de alguien que está 100% en los estudios de la licenciatura. ¿A qué voy con esto? Un buen promedio ayuda, pero a nivel del posgrado la evaluación es un poco más integral. Y de alguna forma, la parte académica nosotros ya la tenemos filtrada cuando alguien ya se acerca con su carta de admisión del posgrado, ¿verdad? Lo que nos interesa ver es eh, lo que hay alrededor de esta experiencia, de la experiencia personal de cada quien. Por ejemplo, su iniciativa, bueno, trabajó a la par de los estudios, eso dice mucho del esfuerzo de una persona. Además de los estudios, participó en asociaciones o hizo una revista o participó con artículos. Bueno, eso también nos dice bastante de las inquietudes de una persona. Entonces, la calidad académica es importante. Ahora, el potencial del candidato se evalúa siempre de una forma integral. Entonces, entre líneas, a veces uno entiende, mire, y si no tengo un promedio tan alto, ¿puedo participar? Yo te diría que sí. ¿Me explico? O sea, no, sí, el asunto es hacer ver tus fortalezas y y explicar tu experiencia de estudios, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. Y ya la última pregunta que tenemos es acerca de si es posible trabajar y estudiar al mismo tiempo de tener la beca y si apoyan con el proceso de visa. Ok. Bueno, mira, es de dedicación completa el posgrado. Eso sí lo pedimos, que se vayan y se dediquen a estudiar. Dentro de las visas de estudiante hay algunos permisos a veces menores, ¿verdad? Para que la misma universidad te contrate en algunas actividades académicas. Eso ayuda mucho al presupuesto como estudiante. Pero la actividad principal y la razón de autorización de los estudios debe ser dedicación 100% al programa. Luego, sobre la aplicación de visa, eso se lo lleva cada postulante, ¿verdad? Lo importante acá eh, es cierto que lo lleva cada postulante, pero no es así como tan seca, digamos, la respuesta, sino que la primera fuente realmente para temas consulares de migración son las embajadas. Entonces, ellos son los que te van a decir con propiedad el requerimiento de visa que se pide, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Nosotros vamos a entrar un poquito y es donde cruzamos ahí un poco los mundos, porque en la visa te van a pedir, si te vas como estudiante, el proof of funding, ¿verdad? Es decir, cómo vas a tener tus recursos financieros. Entonces ahí entramos nosotros con los candidatos seleccionados y damos también las cartas de respaldo, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por todo su apoyo, Juan José. Realmente creo que todos estamos bastante claros acerca del proceso para aplicar y pues, realmente agradecemos mucho la labor que hace Guatefuturo para permitir que nuestros chicos continúen pues especializándose en el área que lo desean. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y también gracias a todos los que asistieron a esta conferencia. Esperamos pronto poder hacer esta actividad, pero ya en el campus y tener tanto estudiantes como alumni e invitados de otras universidades. Si alguno tiene alguna inquietud, pues puede dejarnos sus datos en el chat o también puede escribirnos a alumni@unis.edu.gt o en Facebook, Instagram y LinkedIn. También nos pueden encontrar como Alumni Unis. Y con mucho gusto nosotros pues trasladamos sus dudas. Les agradecemos a todos su asistencia y los esperamos ya en unos minutitos con la conferencia de edad que es la Embajada de Alemania, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por Muchas su gracias. apoyo y que estén bien. Muchísimas gracias, Juan José.
A ustedes, muchas gracias. Un gusto. Gracias.